una realidad que marca la historia es que la iglesia se aviva. A lo largo de la historia la iglesia se ha movido, se ha tenido que avivar o prender a causa de las situaciones difíciles. Pero creo que en los últimos tiempos la iglesia se ha mantenido en un letargo, ¿no? La iglesia empezó a predicar el evangelio después de que Jesucristo regresó al Padre a causa de la persecución, ¿no? Porque ellos se quedaron bien cómodos donde estaban. Él les dijo, id y haced discípulos. Y se quedaban en Jerusalén, ¿no? Porque estaba la presencia, porque estaban muy cómodos. Y tuvo que venir la persecución para que el evangelio se extendiera en todo el mundo. Y no es la predicación, pero creo que es un tiempo de recordarnos como iglesia que necesitamos avivarnos, que necesitamos comprometernos con Dios. En general la iglesia está viviendo un tiempo muy relajado. Hoy tenemos un evangelio muy diluido. La iglesia vive de una manera muy ligera. Y no nos veamos en la necesidad de pasar por un tiempo difícil para que podamos encender esa llama, ir y cumplir con el propósito que Dios nos ha llamado. Y el día de hoy yo quiero compartir acerca de esos propósitos para ti, para mí. Y la verdad es que tú y yo fuimos escogidos para propósitos eternos. Dios nos escogió a ti y a mí para cumplir propósitos eternos. Pero de nosotros depende que esos propósitos se cumplan. Y te voy a invitar, si me acompañas, al libro de Esther, capítulo 4, verso 14. Y buscando la dirección de Dios, Señor, ¿qué comparto este domingo? Es una gran responsabilidad estar aquí al frente, ¿no? Y más cuando el pastor no está. Y el Señor me llevaba a la vida de Esther y me hablaba de cómo Dios nos escogió a cada uno de nosotros con un propósito eterno, con un propósito específico. Que la vida de Esther, la vida de Daniel, la vida de los grandes hombres de la fe no es nada diferente a la de nosotros si estamos dispuestos a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Si ya lo tienes, te voy a pedir que me acompañes a leer el verso 14 con tu vista. Y dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna u otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa, de venir, oh Dios, a escuchar lo que tienes preparado para nosotros y adorarte en tu presencia, Señor, con tu pueblo, ahí donde tu presencia desciende como ese óleo, Señor, que empieza a llenar, que empieza a sanar, que empieza a calmar. Te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, abriendo, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para lo que has preparado para nuestras vidas. Amén. Gracias, Steven. Esther, una mujer huérfana judía que vivía en Israel y que fue deportada junto con todo el pueblo. Esta es la historia. Pero en los últimos 4 años, mientras ella estuvo a cargo de su primo Mardoqueo, su posición cambió de una manera radical y alcanzó el estatus social más alto que pudo haber tenido en esa época. Ella era una mujer huérfana que fue educada por un hombre que era su primo Mardoqueo, que tenía temor de Dios, que conocía al Dios de Israel de una manera íntima, de una manera personal, que creía quién era Dios, que obedecía, que caminaba con Dios, que sabía que Dios tenía un propósito más allá de lo que sus ojos pudieran ver o su mente limitada pensar, no solo de su vida, sino de la vida de su prima Esther. Él entendió la gran responsabilidad que era tener a Esther bajo su cuidado. Era un hombre que conocía a Dios, que amaba a Dios, que vivía para Dios. Y esta mujer, que fue preparada desde su niñez, en los últimos 4 años de vida que pasó en casa de Mardoqueo, el Señor la lleva al estatus social más alto y la hace reina de una potencia mundial en ese momento.
Y el propósito de Dios no solo era llevarla a ser reina, sino que tenía un propósito divino, un propósito para lo eterno. Y el que entendió ese propósito fue primero Mardoqueo para su vida y fue capaz de compartirle ese propósito a la vida de Esther. Y es que Dios le dio a Esther gracia, le dio belleza, le dio inteligencia con un propósito, para que pudiera salvar a su pueblo. Dios preparó a esta jovencita con un propósito y todo lo que dotó en su vida no fue casualidad, ni solo fue para resaltar a una mujer en medio de todo el pueblo, sino para traer salvación por medio de ella al pueblo de Israel y que el nombre de Dios fuera glorificado. Le dio belleza, le dio gracia, le dio inteligencia y fue que pudo llegar a ser la reina de una potencia mundial. Porque vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que ese imperio llegaba hasta India. O sea, imagínate lo que llegó a ser el reino de Persia. Era una potencia mundial y una jovencita huérfana, judía, de un pueblo desechado, de un pueblo que había sido tomado cautivo por esta nación, llegó a ser la reina. Y es que Dios maniobra de maneras que nuestra mente jamás va a entender. Él decide cómo hacer las cosas en tu vida y en mi vida para posicionarnos en el lugar donde Él nos quiere llevar. Él maniobra en la vida de cada persona para llevarlo a gobiernos, a situaciones, a lugares que cumplan con el propósito que Él ya trazó para tu vida y para mi vida. Y recuerda, los propósitos de Él son eternos, es para lo eterno, para que su nombre sea glorificado, para que otros vengan a conocer a Dios y vengan a tener salvación. Y es que el propósito de Dios para ti, para mí, no es solo que tú y yo le conozcamos y que tú y yo seamos salvos, porque entonces qué egoístas somos. Y el egoísmo es parte de nuestra naturaleza. Y qué egoístas somos cuando 24/7 nos la pasamos pensando solo en nosotros y solo pedimos para nosotros, y nuestra mente y nuestra vida gira en torno de nosotros, cuando tenemos un Dios que vino a dar su vida para salvación tuya y mía, y donde nos pide ir y hacer discípulos, ir y ser esa sal que sazona, ir y ser ese bálsamo que sana, que restaura. Dios nos plantó a ti y a mí para que el mundo le conozca. Pero cuando solo nos mantenemos enfocados en nosotros mismos, jamás vamos a conocer el propósito para el cual Dios nos llamó y nos creó. Pero Esther y Mardoqueo lo conocían, porque conocían a Dios, porque sabían que los pensamientos de Dios eran más altos que los de ellos, y que el haber sido llevados a Persia tenía un propósito, no era solo tenerlos como esclavos. Dios había hablado al pueblo y por eso habían estado ahí en ese momento en Persia esclavos, pero ellos conocían y sabían que el Dios de Israel seguía estando con ellos, peleando a favor de ellos, y que tenía un propósito mayor, un propósito divino para tenerlos a ellos en ese lugar. ¿Tú te has puesto a pensar cuál es el propósito de Dios para tu vida y por qué te pone en el lugar donde estás en este momento? ¿Con las personas a tu alrededor con las que convives día a día? ¿O solo te estás preocupando porque Dios te bendiga, porque Dios te hable, porque Dios te sane, porque Dios haga algo en lo que a ti es más importante? Y es que nosotros como seres humanos tenemos una perspectiva muy limitada de nuestro mundo. Nosotros somos limitados. Y la perspectiva del ser humano solo es aquí y ahora. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me gusta. Somos tan limitados que nos lleva a limitar el poder de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a limitarnos y no darnos cuenta todos los planes que Dios diseñó para ti, para mí, desde el vientre de nuestra madre. Y es que no somos nada diferentes, Esther, somos tan iguales, tan seres humanos. La gran diferencia es si estamos dispuestos a caminar con Dios, a escuchar a Dios y a vivir para Dios. Y es que los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, necesitamos ver las cosas desde la perspectiva divina.
y saber que fuimos escogidos para propósitos eternos. Y aquí estaba Esther siendo llevada al rey, presentada. Y si me acompañas ahí mismo en Esther al capítulo 2, hoy voy a usar mi Biblia digital. Versículo 7. Y dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. La reina Vasti había desobedecido al rey y fue desechada de ser reina. Y entonces los que aconsejaban al rey le dicen, busquemos otra reina, necesitas una reina. Y él dice, busquen de las mejores princesas, de las doncellas, las más hermosas, las ideonas para estar en la casa del rey, y sobre las que elijan, entonces vamos a escoger la que será la siguiente reina. Y ahí empieza a figurar Esther. Esther hasta ese momento estaba en su casa buscando de Dios, obedeciendo a Mardoqueo, siendo guiada por él, instruida por él, sabiendo que Dios tenía un propósito para ella. Y llega el momento y es llevada delante del rey, y ahí es donde comienza nuestra historia. Y dice que desde el primer momento que ella llega fue tenida en gracia, porque cuando la presencia de Dios te lleva, te respalda, te guarda, te guía, te sustenta. Ella sabía que había un propósito mayor, pero hasta ese momento no había logrado descubrirlo al 100%. Sabía que Dios tenía un propósito para ella, sabía que había sido llamada para un propósito eterno, pero no lo había descubierto aún. Sin embargo, ella seguía escuchando la voz de Dios, seguía obedeciendo y seguía guardándose para Dios. Y empieza la historia y busca la destrucción del pueblo de Israel, aquel hombre malvado, Amán. Y por decreto del rey él aprueba en esa ignorancia, ¿no? En esa falta de conocimiento del rey, él dice sí, acaba con ese pueblo, ¿no? Y ahí empieza donde tú y yo leemos, y dice que Mardoqueo se pone de cilicio y se pone a llorar y empieza a clamar, a decir, oh Dios, si tú nos trajiste hasta aquí, no fue para matarnos a espada. Si tú nos trajiste hasta aquí es porque tú tienes un propósito y tú eres poderoso y tú eres glorioso. Y Esther se da cuenta que el primo, está en la plaza vestido de cilicio, de luto, y manda a aquel hombre que tiene a su cargo y le dice, ve y busca, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y si me acompañas una vez más y vamos a regresar al verso donde empezamos a leer, al 4:14, y empieza la historia. Y dice, voy a leer desde el verso 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío,
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le dice: llegó tu tiempo, Dios te puso como reina, ve, intercede a favor del pueblo judío delante del rey. Y ella, claro, en esa carne dice: no, espérame, ¿cómo? Yo no he sido llamada a estar delante del rey. Y yo creo que ella pensó, y le debe, parafraseando, o sea, la otra reina ya no está como reina porque se atrevió a ir en contra de lo que el rey decía. Y Mardoqueo viene rápido y le recuerda y le dice: Esther, tu propósito no es ser reina para verte bonita y pasarte por el palacio, ¿eh? Y no porque estás en ese lugar ya ganaste, ya eres libre, ya no te va a tocar nada. Eres judía y la ley dice que todos los judíos van a morir. Y la reta y le marca y le dice: y quién sabe si para esta hora es que has llegado al reino. ¿Cuál es tu propósito, Esther? ¿Cuál es nuestro propósito? Y Esther entiende y dice: es cierto, Dios, no he sido llamada solo para estar aquí, verme bonita y pasearme. Y si he de ser un instrumento para que traigas libertad a esta nación, entonces yo aquí estoy y me someto. Y es que sabes que como hijo de Dios, como un hombre o una mujer que quieres caminar con Dios, que quieres conocer a Dios, que quieres que Dios te bendiga, necesitas vivir por algo más grande que tú mismo. Necesitamos vivir por algo más grande que nosotros mismos si queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, si queremos ser un instrumento de Dios, si queremos que Dios nos bendiga. Y hoy el cristiano vive tan limitado y vive en lugar de victoria en victoria, de derrota en derrota, porque es cierto, las dificultades y los problemas siempre nos van a acontecer. Los momentos difíciles van a ser parte de nuestra vida porque la vida es difícil, porque estamos en un mundo difícil. Pero la diferencia es que Dios está con nosotros y está a favor de nosotros cuando tú y yo estamos dispuestos a ir a Él y obedecerle y caminar con Él. Dios nos llamó no solo para bendecirnos, sino para hacer bendición. Dios preparó a Esther. Dios, claro que se deleitaba en ver a esa mujer bella, hermosa, sabia al lado del rey, pero el propósito para la vida de Esther no solo que ella fuera feliz, no solo que ella se resaltara como judía, siendo reina de una nación poderosa, sino que fuera un instrumento y una extensión de su poder para traer salvación. Y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere bendecirme, y Dios quiere prosperarnos, y Dios quiere darnos paz, y Dios quiere usarnos. Dice: amado, yo deseo que seas prosperada, dice 1 Juan, en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque el propósito de Dios primero es prosperar nuestra alma, prosperarnos a nosotros. Y es que entonces cuando Él obra en nosotros, cuando tenga nuestro corazón, cuando nuestra voluntad sea su voluntad, entonces vamos a ser completamente bendecidos. Y no sé si te ha pasado, pero muchos llegan a un punto donde se sienten bendecidos. Híjole, quería casarme y Dios me dio el hombre de mi vida, a lo mejor mi vida, y están felices. No tengo el trabajo que esperaba, o en este momento mis hijos están muy bien, y llegamos a un estatus de comodidad y de confort donde nos sentimos bien. Pero Dios no nos llevó a ese lugar, o no nos dio lo que nos entregó para solo nosotros estar bien, sino para que otros vean que es a causa de Él y no de nosotros. Para que los que están a nuestro alrededor conozcan quién es Él y sean salvos y también vivan de la manera que tú y yo vivimos. Fuimos llamados para propósitos eternos, divinos, para vivir por algo más que nosotros mismos. Y al leer la palabra de Dios nos damos cuenta que a todos nos dio dones, nos dio talentos y nos dio un llamado. Pero tú y yo necesitamos preguntar y buscar a Dios para conocer cuál es el llamado que nos dio a cada uno. El de Esther era ser reina, el de Mardoqueo formar a una mujer valiente, capaz de guiar al pueblo a la libertad.
¿Cuál es tu llamado? Tú tienes un propósito mayor al que en este momento estás llevando. Donde Dios te puso, Él ahí quiere levantarte, bendecirte y llevarte aún más alto. Pero depende de ti, de mí, estar dispuestos. Y cuando le recuerda Mardoqueo a Esther quién era y para qué había sido llamada, porque le recordó que era una judía. Y a veces a nosotros se nos olvida que somos hijos de Dios y necesitamos que nos recuerden que somos hijos de Dios, que no somos como todos los que están allá afuera sin esperanza, sin propósito. Tú y yo somos hijos de Dios y Él está con nosotros y no estamos solos, y Él pelea a favor de nosotros y Él ve las cosas diferentes a ti y a mí. Él ve el principio y el fin desde el instante en que Él nos creó. Y lo que Él ya determinó para ti, para mí, nadie puede revocarlo, nadie puede destruirlo. Pero necesita que tú y yo caminemos con Él, le creamos a Él, le obedezcamos. Si me acompañas, el verso 15 dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther buscó a Dios y persistió para encontrar una forma de hacer posible lo imposible. Ella decidió ser el instrumento escogido por Dios para traer salvación al pueblo. Y ella, en esa decisión y en esa persistencia, ella tuvo que poner en acción su fe. Y su fe se puso en acción por medio de la obediencia. ¿Tenía temor? Claro que tenía temor, y los vemos en los versículos anteriores. Pero ella reconoció que si Dios estaba con ella y la había llamado para ese momento, Él la iba a respaldar. Y la fe, tu fe y mi fe se accionan por medio de la obediencia. Y muchas veces no vamos a querer y muchas veces no nos va a gustar, pero Dios lo que recompensa es la obediencia. Porque la fe sin obras es muerta, y la fe por las obras entonces se manifiesta. ¿Y cuáles son las obras sino la obediencia? El caminar con Dios, hacer la voluntad de Dios, amar lo que el Padre ama, ir a donde el Padre nos lleva. Ella decidió ser ese instrumento de Dios y dijo algo muy fuerte, dice: y si perezco, entonces que perezca. Pero sabía de dónde venía su fortaleza, de dónde venía la dirección, y dice que puso al pueblo a orar y a ayunar. Y es que ahí en la presencia de Dios, cuando tú y yo buscamos a Dios y comenzamos a orar y comenzamos a decirle: Señor, quiero conocerte más, quiero que me reveles tus planes, tus propósitos para mi vida, y no solo para la mía, sino para los que están junto a mí, para los que vienen detrás de mí. Los que son papás tienen una gran responsabilidad. Mardoqueo la entendió, y yo a Esther a caminar con Dios, a buscar a Dios, a entender que el propósito de ella era mayor al que en su vista limitada ella tenía. La enseñó a no verse como una huérfana, sino como una mujer que había sido tomada a un lugar que no era su tierra, pero que era un pueblo escogido, un pueblo especial, un pueblo amado por Dios. Tú estás llamado a influenciar y a enseñar a los que tienes a tu alrededor. Si eres papá, necesitas empezar a guiar a tu hijo. Y los que no somos papás, pero darnos cuenta que los que tenemos a nuestro alrededor, ellos ven lo que tú y yo hacemos y estamos llamados a ser influencia para ellos. Y es que la fe es persistir hasta alcanzar las promesas de Dios. Porque en ese caminar con Dios va a haber retos, va a haber situaciones difíciles que van a tratar de minar nuestra fe, nuestra paz, nuestro gozo, que van a tratar
de ponernos piedras en el camino para que ese propósito no se cumpla. Pero si creemos que Dios está con nosotros, vamos a alcanzar la promesa. Nosotros necesitamos persistir, resistir en oración, caminando con Dios, accionando nuestra fe, diciéndole: Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Para Esther y para Mardoqueo, a su vista natural, parecía imposible el reto, porque ellos ya tenían una fecha para que el pueblo de Israel, para que todos los judíos que estaban bajo el gobierno de Persia fueran aniquilados. Fíjate bien, había una fecha ya. Ya se había determinado la muerte para el pueblo judío. Ya había dado la orden el rey y había una fecha. Y los judíos vivían en angustia y estaban clamando a Dios porque la fecha de su muerte había sido determinada por un hombre. Pero un hombre al lado de Dios no es nadie. Si Dios creó los cielos y la tierra, si Dios creó a ese hombre, si Dios te creó a mí, a ti y a mí, ¿quién lo va a limitar? Pero se nos olvida quién es nuestro Dios y vemos los problemas tan grandes y decimos: pero es que ya se determinó. Sí, pero lo determinó un hombre, no Dios. Y lo que el hombre pueda decir de ti y de mí no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Hablando de dinero, hablando de salud, hablando de cualquier situación que tú y yo podamos estar enfrentando, la última palabra la tiene Dios, porque el que determinó nuestro final desde el principio fue Él. Pero necesitamos creerle a Dios. Dios ve el principio y el fin de todas las cosas. Tú y yo no lo vemos, pero Él sí lo ve. Y el camino que tú y yo en nuestra mente tenemos, que es el mejor para que las cosas se den a nuestro favor, no es el mismo que Él tiene para que las cosas se den. Porque algo debemos recordar: Él se glorifica a través de tu vida y de mi vida. Y Él le encanta obrar milagros a nuestro favor para que su nombre sea glorificado y para que el mundo le conozca y para recordarnos quién es nuestro Dios. Él no solo vino a darnos salvación, dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida plena, no sin conflictos, pero una vida donde nada la derriba, donde realmente vamos de victoria en victoria, creciendo, prosiguiendo hacia la meta, alcanzando esos planes, cumpliendo ese propósito. Esther no se limitó a verse como ella se podía ver ante el espejo o lo veían las demás como una huérfana, una judía. Ella se veía como Dios la veía, y por eso llegó a ser reina de una potencia mundial como Persia. Ella buscaba a Dios, ella decidió caminar con Dios, ella decidió creer que Dios, el Dios de Israel que le enseñaba a su primo Mardoqueo, era el Dios creador de los cielos y la tierra, era un Dios poderoso. Y aunque estaba en medio de una nación gigantesca, poderosa, y ellos solo eran esclavos, ella no se veía como esclava, ella se veía como hija del Dios todopoderoso y viviente, como el Dios que había creado a esa nación, el Dios que había puesto por gobernante a ese rey. ¿Cómo te ves tú? Y es que nos estamos acostumbrando a vivir en medio de Persia, y sin darnos cuenta nos vemos como el mundo nos ve. Pero tú y yo no somos como el mundo dice que somos. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos llamados a propósitos eternos. Y lo que el mundo ha determinado de nosotros, o lo que nuestro adversario, el enemigo, ha determinado de ti y de mí, no es lo que Dios dice, porque lo que Dios ha determinado es lo que va a cumplirse. Pero ¿a qué estás dando oídos? ¿Qué estamos escuchando en ese caminar? Dice que Esther buscó a Dios. Esther escuchaba las palabras de Mardoqueo. ¿Qué palabras? ¿A quién estamos escuchando? ¿Por quién estamos siendo guiados? ¿Por Dios? ¿Por aquellos que realmente reconocen la voz de Dios y nos alientan a caminar con Dios? ¿O al mundo, que dice todo lo que es difícil o todo lo que es fácil según ellos? Y es que ese es nuestro gran reto.
O tal vez si nos vemos como hijos de Dios, pero solo nos enfocamos en nosotros mismos. Y solo pienso, en mí y en mi pequeño mundo. Y estoy limitando mi visión y estoy limitando el propósito de Dios para mi vida. Porque Dios no te ve solo a ti, ni a mí, ni a nuestro pequeño mundo. Dios nos ve de una manera distinta y ve un mundo gigantesco y ve todas las grandes posibilidades que hay para nuestras vidas. Y que entre más difícil está la cosa, para Él es mejor, porque entonces Él más se glorifica. Los planes y propósitos divinos van en perspectiva perfecta de orden y de coordinación, sin errores y equivocaciones. Fíjate bien, Dios los tiene perfectamente coordinados, sin errores y sin equivocaciones. Lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento era muy difícil. Sentencia de muerte para la nación judía. Sus adversarios estaban contentos y estaban esperando la fecha para aniquilarlos. Y aquellos que tenían sus grandes tierras, no, sus granjas, no, los enemigos ya estaban viendo allá en la esquina y decían: esas hectáreas son mías, ese ganado es mío, todo lo que él tiene se llamaba, porque es para mí. Los enemigos estaban esperando ese día para destruirlos, pero Dios tenía un plan mayor. Dios tenía un propósito eterno para que su nombre fuera glorificado. Y un propósito eterno era para que el día de hoy tú y yo y las generaciones que vienen detrás de nosotros sigan leyendo esta historia, sigan siendo alentados para caminar y llegar al eterno, a su presencia. El enemigo ya lo veía de lejos y estaba contando las horas y los días y decía: voy a tomar sus tierras, voy a destruir a ese hombre, esa mujer que no soporto. Porque los hijos de Dios tenemos que saber que nos ganamos enemigos sin buscarlos, porque son hijos del mayor enemigo de nuestro Padre Celestial. Eso es cierto. Y nos buscan peleas sin contiendas sin nosotros buscarlos, porque nos odian. El pueblo estaba siendo odiado por sus enemigos y buscaron la manera de destruirlos, y a los ojos de ellos parecía que lo habían alcanzado, porque no había manera de revocar esa orden. Porque la ley de Persia decía que una vez que el rey sellara esa orden, no había manera de revocarla. Y bailaban y celebraban los adversarios del pueblo de Israel sin darse cuenta que Dios trazó un plan muchos años antes y escogió a una mujer y escogió a un hombre para traer salvación al pueblo. Acompáñame al capítulo 5 de Esther, ahí adelantito, versos 1 y 3. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, rey Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ella obedeció, ella se atrevió, ella le creyó a Dios. Y dice que se atavió, se puso hermosa, hizo su parte, pero sabía que el único que podía darle la gracia y respaldar era a Dios. Y dice que cuando el rey vio a aquella mujer se quedó wow, y le dijo: hasta la mitad de mi reino, ¿qué quieres? Dios estaba respaldando la vida de Esther, porque ella decidió ser ese instrumento, decidió creerle a Dios. Ella había sido escogida por Dios para salvar al pueblo de Israel, y ella tomó el reto. Ella tomó el reto. Amán le dice:
Mira, Esther, si tú no tomas el reto, si tú no decides cumplir con el propósito para el cual Dios te llamó, respiro y liberación van a venir de otro lugar. Dios no está limitado a ti, Esther, pero el propósito lo quiere cumplir contigo. Dios no está limitado. Dios puede cumplir sus propósitos que tiene con nosotros, con alguien más, y tú y yo no queremos. Pero Dios te llamó con un propósito específico y quiere cumplirlo. Y quiere honrarte y quiere bendecirte para que su nombre sea honrado, para que otros tengan salvación, tengan paz, tengan libertad. El reto no es fácil, pero si tú le crees a Dios, Él va a estar contigo. Y dice que Esther halló gracia. Gracia. Puso en acción su fe. Obedeció. Hasta la mitad de mi reino, si quieres, te doy. Y en esa dirección divina, Esther le dice: te invito a una cena. No fue inmediato. No fue inmediato, porque hay tiempos. Dios tiene su tiempo. No es tu tiempo, ni es mi tiempo, ni es ni a tu manera ni a la mía. Es en su tiempo y es a su manera. Y ella no se dejó ir como gorda en tobogán, diríamos, ¿no? Vulgarmente hablando. Ni se aceleró y dijo: ahorita como voy le pido lo que necesito, ahorita. No, ella fue con la dirección de Dios y dijo: Señor, tú dime qué hacer. Y ella le dice: bueno, te invito a una cena, por favor, rey. Junto con Amán, el adversario. Ella estaba siendo guiada por Dios. Dios le estaba dando la sabiduría que ella necesitaba. Dios le dio el plan. Dios trazó ese plan, se lo mostró a Esther y ella lo cumplió. Llega la cena y él le vuelve a decir: ¿qué quieres? Y ella dice: quiero otra cena con el rey. Y en medio de eso, el enemigo sigue tramando cosas. Y el enemigo sigue rodeándose feliz y dice: ya acabamos con el pueblo de Israel. Y ellos seguían tramando sus acciones, pero Dios seguía hilando otras. Y tú puedes leer la historia de Esther y te vas a dar cuenta cómo Amán trazó una historia para destruir a Mardoqueo. Y lo único que consiguió fue que Mardoqueo fuera glorificado. Y el rey le dice: oye, ese día que Amán sale llega a la cena, y Amán sale feliz y dice: ya tengo al rey aquí en la bolsa, a la reina aquí en la bolsa. El pueblo de judío se aniquila. Y estaba tan contento y él odiaba tanto a Mardoqueo que le dolía aquí, se le hacía algo en el estómago, ¿no? Y aquí en el corazón, y quería destruirlo, y salió tan contento, y al verlo se retorció. Llega a su casa y pide el consejo de los amigos de la esposa y dicen: haz una horca y destruye a Mardoqueo. Pero cuando Dios escoge a sus hijos y esos hijos deciden tomar la voluntad de Dios y caminar con ella, Dios les respalda. Dice que esa misma noche, cuando él salió todo así como pavo real, contento, diciendo: ya la hice, Dios le quitó el sueño al rey y le dice: ve y leen las historias en las crónicas que ha sucedido. Y empieza a leer y sale ahí como Mardoqueo lo libra de que sus eunucos lo mataran. Y llega Amán apresurado, acelerado, porque él quería destruirlos, y él iba a ir a proponerle al rey matar a Mardoqueo, y se topa con la pregunta del rey y le dice: oye, ¿qué haremos para honrar? ¿Tú qué piensas que sea lo mejor para honrar a alguien que el rey ama, ¿no? Que el rey aprecia? Y dice: pues ¿quién más sino yo? Y le dice: hónralo, ponle tus vestidores reales, tu caballo real, llama a uno de los más altos príncipes de tu gobierno y hónralo por todas las calles del pueblo. Y entonces le dice: ok, hazlo con Mardoqueo. Y es que lo que quiero decirte es que todo lo que el enemigo usa o trama para destruirnos, Dios lo torna a nuestro favor para glorificarse y para honrarnos. No importa lo que el adversario trame, Dios es experto en voltear las cosas, en voltear los asuntos para honrarnos, para glorificarse, para bendecirnos. Ese es al Dios al cual tú y yo servimos. Ese hombre ya estaba tan confundido
¿Por qué? Porque Dios es experto en confundir los planes del enemigo. Cuando tú y yo decidimos caminar con Él, creerle a Él, obedecerle a Él y entender que el propósito para nuestras vidas es eterno. Pero necesitamos vivir por algo más grande que nosotros mismos. Dios no te llamó nada más para que estés pensando en ti todo el día. Por eso no sales de seguir enfermo. Por eso tus problemas siguen rodando lo mismo, porque no puedes ver más allá de lo que Dios tiene para ti. Estás limitado aquí. Y tu vida es tu pequeño mundito aquí cuando Dios te dice, mira todo lo que he preparado para ti. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Cuando yo leo estas vidas digo, Señor, de verdad, la única diferencia entre ellos y yo es que ellos decidieron caminar contigo. Y tú los levantaste y los llevaste a propósitos eternos. Dios quiere hacer eso con nosotros. Pero primero necesitamos vernos como Dios nos ve, creerle a Dios, saber que somos hijos del Dios creador de los cielos y la tierra, y que en este tiempo, para este tiempo, nos ha llamado. Iniciaba esta reunión o el tiempo que me tocaba a mí compartir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo donde el letargo espiritual es una realidad, donde la iglesia se ha conformado a vivir con el estándar del mundo, donde la espiritualidad está en todos lados, pero lo que no hay es una vida del espíritu, una vida de caminar con Dios. Y para este tiempo tú y yo fuimos llamados. Y ahí donde tú estás en este momento es donde Dios quiere usarte, donde Dios quiere comenzar a cumplir ese propósito para ti y para los tuyos. Es tiempo de decirle, Señor, ayúdame a verme como tú me ves, a que mi visión sea tu visión. Expande mi mirada, porque lo que tú trazaste para mí desde el principio era perfecto, es perfecto. No limites a Dios, no limites a Dios. No importa lo que tú estés atravesando o hayas atravesado, Dios cumplirá su propósito en ti y en mí si le creemos, si caminamos, si nos atrevemos a tomar el reto. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Estamos limitados en nuestra visión natural, carnal, pero si vamos al Padre y le decimos como Esther, ayúdame a cumplir con ese propósito, que tus planes sean mis planes, que cada día me recuerdes que yo fui escogido para un propósito divino y eterno, que esta situación actual que yo estoy viviendo, tiene el propósito de traer gloria a tu nombre, de glorificarte, de mostrarme a mí primeramente que tú eres un Dios poderoso y que los que están a mi alrededor vean que tú eres un Dios real, un Dios fiel. Recuerda, Esther era huérfana, Esther era de un pueblo esclavo y Dios la llevó a ser la reina de Persia, un imperio, una potencia mundial, porque ella decidió caminar con Dios, someterse a Dios. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada en este día? ¿A dónde Dios te ha llevado? ¿Qué estás viviendo? A Dios nada escapa, nada se le escapa de sus planes. Probablemente tomamos las decisiones equivocadas y nos llevaron a estar parados donde estamos en este momento. Pero si somos capaces de ir a Dios y entregarle nuestra vida a Él y rendirle nuestra voluntad a Él y obedecerle y caminar con Él, Él puede cambiar todo. Porque su propósito para ti, para mí no cambia. Dice que Él permanece fiel a pesar de ti y de mí. Y que el llamado y los dones y todo lo que Él puso en ti es irrevocable. Pero de ti depende que Él lo cumpla. Y seguramente Dios ha estado hablando, ha estado impactando, te ha estado mostrando de una u otra manera lo que Él tiene para ti.
pero necesitas determinar y creerle y no rendirte. Y no verte como el mundo te está viendo y no ver las situaciones como el mundo las ve, sino como Dios las ve. Y acuérdate que en cada situación difícil Dios las ve como una oportunidad para glorificarse, y entre más grande el problema, más gloria a Él. No te limites. El Dios que estuvo con Esther es el mismo Dios que está contigo y conmigo. El Dios que estuvo con Daniel, con José, con cada hombre y mujer en la Biblia, con Pablo, con Esdras, es el mismo Dios que está contigo y conmigo, es el mismo Padre. Él no cambia, Él es inmutable. Dios te ha dotado de muchas cosas que tal vez tú no te has dado cuenta, de dones, de talentos, de habilidades, porque no has dejado que Dios te muestre lo que tiene para ti. Esther fue capaz de desarrollar todas esas cosas porque escuchó la voz de su primo que la guiaba, que la instruía, que la enseñaba. Y en base a esa dirección, esa instrucción, ella empezó entonces a buscar a Dios y descubrir todo lo que tenía Dios para ella y todo lo que le había llenado de esa gracia, de esa hermosura, de esa inteligencia, de esa palabra suave. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué enseñanzas te están guiando? ¿A quién has decidido escuchar? ¿A quién corres? ¿Quién es tu opción cuando vienen los problemas o cuando vienen las cosas buenas? Y si tu primera opción es correr a Dios, muy bien. Y si la segunda es escuchar al hombre o la mujer que Dios puso para guiarte en la iglesia como autoridad, o esos hombres y mujeres de fe, de frutos, con un respaldo en su testimonio, entonces estás caminando correctamente. Pero si entonces cuando viene cualquier cosa a tu vida no estás corriendo primero al Padre y estás corriendo a alguien que no te va a guiar y no te va a dar el consejo que Dios tiene en base a su palabra, entonces estás yéndote por el lado equivocado. ¿Dónde estamos parados? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cómo estamos cultivando nuestro ser interior? Tú y yo somos seres espirituales. Esta vida es pasajera, pero nosotros somos eternos. Somos eternos, estamos llamados a una eternidad con Dios. Por eso es que cuando hablo de propósitos eternos son esos. Dios nos ha llamado a vivir una eternidad con Él. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Estás consciente de que esta tierra es pasajera? Que la angustia que sentimos hoy probablemente mañana ya no está, porque ya ni siquiera estamos aquí. Nosotros damos por sentados que hoy vamos a salir de aquí, vamos a ir a comer, vamos a descansar y que mañana vamos a abrir los ojos, pero no estamos seguros de eso. Estamos llamados con propósitos eternos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Yo no me puedo poner en tus zapatos porque seguramente me quedarían muy grandes. Y comienza a ver tu vida en estos minutos que quedan antes de salir. Y vete en la situación en la que estás. Esther, claro que sabía que era huérfana. Sabía que vivía en Israel porque que ella había nacido en Israel, que vivía en Israel y que estaba ahí porque había sido deportada. Pero aunque conocía y reconocía su situación, su realidad, también conocía a Dios y sabía que su Dios era poderoso y que ella se veía como Dios decía quién era ella, que era una mujer con un futuro bendecido, con éxito garantizado, porque Dios la había llamado. Y es lo mismo que Dios está haciendo contigo. Dios quiere levantarte ahí donde estás. Dios quiere llevarte a un lugar de bendición, a un lugar seguro. Y necesitas reconocer, claro, tus condiciones y en medio de esas condiciones decir: Dios, pero tú eres mi Padre y eres poderoso. Y no me limito a ver
que la cuenta está en ceros en el banco, que los acreedores están detrás de mí o que mi matrimonio está destruido, porque todo eso está ante la mirada natural de este mundo, pero ante tus ojos espirituales, oh Dios, es la gran oportunidad para glorificarte y bendecirme. Si yo te creo, hoy es tu día, tu oportunidad de creerle a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Dios te ama tanto como ama a Esther. Tu vida no escapa de su mirada, así como no escapó la de Esther, y quiere glorificarse a través de tu vida y bendecirte. Y Él en esta mañana lo único que te está recordando es quién tú eres y si estás dispuesto a tomar el reto de caminar con Él, y entonces vas a ser bendecido. Y Él te dice hoy: no va a ser fácil, la situación es difícil, siguen allá afuera, pero yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién te va a detener? Y si yo he dado orden de bendecirte, no va a ser revocada, porque yo soy Dios que te formó y que formó al adversario. Señor, gracias por este tiempo. Gracias te doy por la vida de cada uno de tus hijos en este lugar. Y si estamos aquí hoy es porque queremos caminar contigo, porque reconocemos esa necesidad de ti. Ayúdanos hoy, oh Dios, a vernos como tú nos ves, a saber que tú tienes propósitos eternos para nosotros y que no solo anhelas bendecirnos, sino hacer de nosotros instrumentos de bendición y para que tu nombre sea conocido. Padre, gracias por recordarnos el día de hoy quién somos en ti, quién tú eres, oh Dios. Padre, cumple tu propósito en cada uno de tus hijos en este lugar y en aquellos que están viéndonos por las redes y están diciendo: Señor, aquí estoy. El caminar no es fácil, Padre, pero sabemos que si tú estás con nosotros, todo es posible, porque para lo que nosotros es imposible, para ti es posible. Danos esa visión, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos ver las cosas como tú las ves, para que podamos planear nuestra vida en base a tus planos, oh Dios. Ayúdanos a ir y buscar el consejo primeramente en ti y después en aquellos a los cuales tú has depositado tu buen espíritu, que son hombres y mujeres de testimonio con un respaldo en tu caminar, oh Dios. Yo te pido que en este día tú fortalezcas los corazones de cada uno de los que están en este lugar, que tú les alientes y les digas cuánto les amas y que tú estás con ellos y que tú peleas a favor de ellos y que no importa lo que el enemigo haya dictaminado, determinado en su contra, tú eres capaz de revocarlo, Dios. Y en esta hora yo te pido que tú obres de esa manera, que tú traigas ese impacto en sus vidas, en su espíritu, y recordarles que no importa lo que el hombre diga, que no importa lo que este mundo diga de ellos o haya determinado, la palabra la tienes tú, y lo que tú has determinado, Señor, para ellos nadie lo puede revocar. Gracias por este día, Dios. Decidimos tomar tus promesas, caminar contigo, creerte a ti, obedecerte, porque en ti, oh Dios, es donde vamos a tener nuestra bendición. Y gracias porque no nos has llamado solo para hacernos hombres y mujeres bendecidos para nuestros propios deleites, sino para que otros te conozcan. Recuérdanos cada día, Dios, que estamos llamados a hacer extensión de tu poder, de tu amor, y que en el lugar donde tú nos has plantado tienes un propósito. No importa si está la situación fácil o si estamos en el mejor momento, tú tienes un propósito mayor. Ayúdanos a descubrirlo. En tu corazón es diseñado, tu carácter en mí es soplado, y con tus manos me moldeaste, a tu imagen me
para cerrar nuestro servicio, adorando a Dios y diciendo al Señor gracias porque te pertenezco y tienes lo mejor para mí, lo mejor está por venir. Si tienes alguna petición es el momento. Si quieres que oremos contigo, por ti, puedes levantar tu mano y los que están ahí alrededor podemos orar. Esther dijo, oren por mí porque no es fácil lo que estoy atravesando ni a lo que voy a ir. Y dice que el pueblo oró. Y si este es el momento y necesitas que alguien te ayude a orar, no tienes que decir qué es, pero si puedes levantar tu mano y decir necesito que oren conmigo porque lo que tengo enfrente no está haciendo nada fácil. Si es el momento, levanta tu mano y los que están alrededor oremos. Es el tiempo de orar unos por otros. Esther dijo, no puedo sola, esto es imposible para mí, ora por mí. Entonces voltea al que tienes a un lado, ora. Una subirá 1000 y 2 a 10. Y ora por tu hermano, ora por tu hermana que está ahí. Señor, sosténla, ayúdala. Hoy es el día de liberación. El Mardoqueo le dijo, respiro y liberación han de venir. Gracias Dios, te doy por cada uno de tus hijos en este lugar que está levantando su mano. Tú conoces su situación. Yo te pido que tú les levantes, que tú les alientes, que les des de tu sabiduría, Señor, que les des de tu fortaleza, de esa paz que guarda sus corazones en medio de la tribulación. Padre, sosténles, levántales, oh Dios, en esta hora. Trae paz, trae gozo, que esa certeza de saber que tú estás con ellos, que no están solos, sea una realidad del día de hoy. Levántales, oh Dios, Padre, que las decisiones que ellos tengan que tomar sean guiadas por ti, que seas tú dándoles la gracia, seas tú trayendo el respaldo, seas tú trayendo la provisión que ellos necesitan, mi Dios. Gracias, porque yo sé que estamos en tu mano y que hemos de ver, oh Dios, cosas gloriosas para tu nombre, porque hemos de regresar glorificando y testificando que tú diste la victoria, que tú pusiste a ese adversarios por debajo de nuestros pies, Padre, a causa de ti. Gracias.